Domingo de la cuarta semana del tiempo ordinario, fiesta de la presentación del Señor. El Evangelio es tomado de San Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 40. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra de Dios. ¡Feliz domingo! Ya es tiempo de que estemos despertándonos y preparando nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios, que como siempre tiene palabras de sabiduría, tiene palabras de amor, tiene palabras que alimentan nuestra alma y nos ayudan a nuestro diario vivir. El día de hoy hay muchas casualidades o coincidencias en la liturgia. Una de ellas, por ejemplo, es que este domingo es además 2 de febrero. Y el 2 de febrero de por sí ya tiene una connotación de festividad, el día de la calendaria. Pero también este día tiene un sentido como de Navidad. Sí lo sé, ya no es Navidad. La Navidad ya terminó hace casi 3 semanas. Pero en muchos lugares y en muchas tradiciones populares, además, en el calendario antiguo, todavía este día o con este día se terminaba la Navidad, porque era precisamente 40 días después del nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre. Si contamos 40 días, el día de hoy se cumple, y después de 40 días es cuando se presenta el niño al templo. Por eso en muchos lugares este día es el final del tiempo de la Navidad, aunque litúrgicamente, ya lo hemos explicado, terminó hace casi 3 semanas. De cualquier manera, recuerden que nosotros no celebramos fechas, celebramos acontecimientos, y el acontecimiento siempre lo podemos celebrar. El día de hoy, esta fiesta de por sí, el 2 de febrero ya es una fiesta. Es un día donde muchos se reúnen y celebran. Algunos hasta hacen tamales de la rosca del Día de Reyes. Deciden quién es el que va a realizar tamales el día de hoy. Pero tiene una connotación más allá de una simple tradición popular. Y cuando cae en domingo, tiene además un realce más fuerte, como es este año,
Porque si el 2 de febrero celebramos al Señor que es presentado al templo, en el domingo, el día de la resurrección, esto adquiere una dimensión más fuerte y más clara. La primera pregunta que muchos se pueden hacer es, ¿por qué se le llama calendaria? ¿A qué se refiere esa palabra? Bueno, se refiere a la palabra candela, y esa palabra significa una vela. Y la tradición de este día es adquirida por el texto bíblico que leemos, que Simeón hace referencia a Jesús diciendo, es la luz que alumbra a todo hombre. Jesús que entra al templo, entra y es reconocido como la luz. Por eso en este día en muchos lugares hacen procesión con candelas o con velas rumbo al templo o a la entrada del templo. Todos entran con velas encendidas, recordando este momento. Pero hay mucho más que eso. Si nosotros reflexionamos en lo que significa esta fiesta, pudiéramos pensar un poco en el tiempo de la Navidad y reflexionar que en la Navidad veíamos que Dios se le revela a mucha gente, a los pastores que están allá afuera. Un ángel se les aparece y les dice que les ha nacido un Salvador. Y aquellos pastores van presurosos a encontrarse con ese niño que ha nacido. Pero también vienen personajes de muy de lejos, los reyes magos, aquellos sacerdotes persas que de muy lejos vienen caminando en búsqueda del nuevo rey que ha nacido. Con estos dos grupos de personas descubrimos que los pobres, los que están afuera de la ciudad, buscan a Jesús y tienen un encuentro. Los que vienen muy de lejos en esa epifanía, el rey de todas las naciones, también las naciones vienen a buscar a ese niño. Pero hay un grupo que estamos perdiendo. Hay un grupo que en ese momento todavía no tienen un encuentro con Jesús. ¿Quién es ese grupo? Los del templo, los de la misma casa, aquellos por quienes principalmente Él ha venido, aquel pueblo que principalmente Dios fue preparando para que llegara ese momento del nacimiento de Jesús. Ese pueblo estaba siendo un poquito perdido. Pero curiosamente el día de hoy se da ese encuentro de una manera diferente a los pobres pastores o a los reyes que venían de países lejanos. El encuentro se da en el templo, pero es Jesús quien entra al templo. Es Jesús quien se acerca a ellos. Es Jesús quien llega a la vida de los que lo estaban esperando. Así que el día de hoy, al reflexionar este encuentro de que Jesús entra a la casa, a su templo, entra al lugar donde durante muchos años se estuvo clamando que Él viniera, Él llega y se presenta, pero todavía llega y se presenta como un bebé. Pero eso no impide que las personas que lo estaban esperando desde su corazón lo reconozcan, como Simeón y Ana. Ahora, este texto bíblico está lleno de mucho simbolismo. Los solos nombres nos hablan de toda una experiencia o idea teológica que nos quiere el evangelista transmitir. Simeón significa Dios ha escuchado y Ana significa regalo. Y estos dos personajes no son magistrados del templo, no es un sumo sacerdote. Es gente que estaba esperando y aguardando la salvación. Gente que había escuchado una promesa de Dios y estaba peleando por ver ese momento. Por eso Simeón, que significa Dios ha escuchado, y Jesús es la respuesta de Dios. El pueblo oraba y Dios habla. Jesús es la palabra. Dios ha escuchado y nos ha dado su palabra. Bien, Simeón cuando ve a Jesús, inmediatamente entona ese hermoso canto que dice, ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto la salvación. ¿Será que el día de hoy tú y yo podemos decir lo mismo? Podemos decir, Señor, ya me puedo morir en paz,
porque mis ojos ya han contemplado tu promesa, porque mis ojos han contemplado quién eres tú, mis ojos han contemplado la salvación. ¿Será que el día de hoy nosotros tenemos la certeza de haber conocido a Dios? Que la experiencia de ya hace un mes, en la Navidad, se ha hecho tan real que tenemos la certeza y seguridad que no necesitamos buscar a nadie más, que Dios lo es todo en nuestro corazón. ¿Será que nosotros podemos decir, Señor, ahora sí, ya podemos morir en paz? Ya sé que tú eres el Dios de vivos y muertos, y para ti nadie muere, sino que resucitaremos. Ahora, Ana, la profetisa Ana, también aguardaba ese momento. Cuando tiene ese encuentro con Jesús, su vida se convierte en una alabanza. Si nosotros tratamos de pensar un poco más en ella se había casado joven. Duró muy poco tiempo casada porque enviudó, y a partir de ahí no se alejaba del templo. Estaba esperando en la promesa. Ella sabía que los amores de la tierra fallaban, eran limitantes. Por eso ella esperaba un amor más grande, y cuando lo encuentra, lo anuncia, alaba. ¿Tú ya te diste cuenta que los amores de aquí de la tierra son pasajeros? ¿Que los amores de aquí en la tierra fallan porque son limitados? Tú, igual que Ana, estás esperando por el verdadero amor que nunca va a terminar. Ese es en Dios. ¿Qué podemos aprender nosotros de este texto? Tenemos que aprender a esperar y saber muy bien en qué esperamos. Es Dios quien llega a nosotros. Si tú sabes muy bien qué es lo que quieres y qué es lo que estás esperando, lo vas a reconocer. Vas a reconocer el momento en que Dios se acerca a tu vida. Pero esa espera no es una espera pasiva en un sillón, viendo la televisión, leyendo el periódico. No, es una espera activa. Es una espera que te pone en movimiento. El hecho de ir al templo nos habla de que están ellos creciendo, y precisamente con eso termina el texto el día de hoy. Que Jesús, ese niño, crecía en estatura, sabiduría y gracia delante de Dios. Piensa en esto. Jesús tenía que crecer en estatura físicamente. Claro, no siempre se iba a quedar como un bebé. Tenía que crecer físicamente, pero él también tenía que crecer en sabiduría. Y el texto lo dice, ese niño crecía en estatura y sabiduría. Es decir, tenía que entender muy bien el porqué de este mundo. Pero también crecía en la gracia, es decir, en su relación con el Padre. Si Jesús, siendo Dios y siendo hombre, crecía en estatura, sabiduría y gracia, cuanto no más tú y yo debiéramos de preocuparnos por crecer. Yo sé que el día de hoy tú te preocupas por qué es lo que vas a comer. Y el día de hoy hay tantas dietas de que hay que comer tanta porción de proteínas, tanta porción de fibra, hay que tratar de consumir alimentos de calcio, vitaminas balanceadas, y hacemos tantas dietas para crecer físicamente. ¿No deberíamos de hacer lo mismo para crecer en el espíritu? Porque intelectualmente también hay muchas dietas. Cualquier universidad que tú te inscribas va a tener un currículum que es como la dieta para que crezcas en inteligencia. Pero ¿y en el espíritu? ¿En gracia? También debe de haber una dieta, y esa es profundizar en nuestra fe, en el catecismo, en la oración, en la experiencia de Dios. Jesús crecía en estatura, sabiduría y gracia. Yo te pregunto, si el día de hoy tú quisieras usar el traje que usaste cuando hiciste la primera comunión, ¿te quedaría? Seguro que no. Si te tratas de poner el saquito que usaste el día que hiciste la primera comunión, ni siquiera te cabe un brazo, mucho menos el pantalón. Bien, ¿por qué? Porque tu cuerpo creció, lo alimentaste y tu cuerpo creció. Lo mismo ha sucedido con tu espíritu. Tu espíritu también ha crecido.
También te has estado alimentando espiritualmente, profundizando en el catecismo, en la palabra de Dios, en la oración, en los sacramentos. ¿O tu fe se quedó del tamaño de cuando hiciste la primera comunión? O peor aún, del tamaño que tenías cuando te bautizaron y tú no hiciste el compromiso firme de alimentar también tu espíritu. Si no alimentas tu espíritu, nunca vas a poder decir lo que Simeón dijo: ahora ya puedo morir en paz. Las personas que han crecido espiritualmente nos enseñan a no tenerle miedo a la muerte. Santa Teresa de Ávila nos da ese poema tan hermoso que dice: muero porque no muero, vivo sin vivir en mí, pues tan larga vida espero que muero porque no muero. San Juan de la Cruz, cuando estaba cerca el momento de su muerte, él estaba tan alegre, tan contento, que les dice a sus hermanos: por favor, léanme el libro de Cantar de los Cantares, que narra el encuentro del amado con la amada. El día de hoy, tú estás listo para poder decirle a Dios: Señor, mis ojos ya han visto, ahora sí puedo ir en paz. Si no eres capaz de decir eso y de sentirlo genuinamente en tu corazón, es porque todavía tienes que crecer mucho espiritualmente. Quizás físicamente ya alcanzaste la estatura, pero la estatura espiritual, San Pablo nos dice que es la estatura de Cristo. Y hay que esforzarnos por alimentarnos bien para llegar a ser como Él en Él. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la gracia, el Dios que llega a nuestro corazón, el Dios que en este día celebramos que Él llega al templo, que sea Él quien llegue a nuestro corazón y nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A mí me gusta mucho ver una fogata cuando hacemos carne o que estamos todos alrededor en tiempo de invierno y que nos ponemos ahí alrededor de una fogata. Me gusta mucho ver cómo los leños se están quemando, abrazando por el fuego. Me gusta ver cómo brotan las chispitas desde el interior. Me gusta mucho ver y contemplar la llama de una vela, ver cómo el fuego está en su interior y desde su interior produciendo luz. Nosotros estamos llamados a hacer luz, no solamente a tomar la luz, sino a hacer luz de las naciones. El día de hoy, cuando tú cargues esa vela, pregúntate si tu corazón está encendiéndose. Cuando yo veo esos leños y que algún leño está humedecido y lo ponen en el fuego, tarda en abrazarse, porque el fuego primero tiene que quitarle todo aquello que no es compatible con el calor. Y una vez que ese madero ha alcanzado el grado de calor, es cuando entonces empieza a encender. Que nuestro corazón no esté frío, sino que pueda encenderse. Y para eso hay que alimentarlo con el amor que Dios nos da. Que tengas un excelente domingo.